La Trinidad, ¿es un dogma o es una doctrina? Quiero que juntos miremos este video. ¿La Trinidad es una doctrina bíblica o es una doctrina antibíblica? Y si no es bíblica, entonces es un invento de la tradición. La Trinidad no es una doctrina, y menos bíblica. Es simplemente una creencia popular. Y es una creencia religiosa que se origina a partir de, algunos dicen que a partir del siglo II, pero específicamente se estableció como creencia, como doctrina obligada, como dogma oficial, a partir del año 325 del Concilio de Nicea. Antes esto simplemente era un concepto particular de algunos, pero ya como dogma especial lo estableció un emperador que fue Constantino en el Concilio de Nicea del año 325. Para ese entonces, como no existía nada en la Biblia con lo que pudieran darle algún piso legal o bíblico a esta doctrina, les tocó alterar algunos textos de la Biblia. Cuando digo alterar es que hicieron unas interpolaciones. Y una interpolación es quitarle a propósito a un texto bíblico o ponerle. Se hace la elipsis quitándole o se le hace la interpolación poniéndole más de lo que realmente no está en el texto bíblico. Y entonces alteraron 3 versículos de la Biblia. No pudieron alterar más de allí. Lo primero es que alteraron Mateo 28:19. Mateo 28:19 está alterado ¿por qué? Varios textos y escritores así lo reafirman, incluyendo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el papa que murió hace poco. Él escribió en el año 1945, siendo profesor del Instituto Teológico de Berlín. Él escribió diciendo, en un artículo que se llama Mateo 28:19, fue añadido en el año 350 al texto de la Biblia. Él mismo reconoció que ese texto había sido añadido y por lo tanto no estaba en ningún manuscrito original. Pero no solamente él, Eusebio ya lo había dicho en el siglo, a fines del siglo III y principios del siglo IV, Eusebio ya había anotado anotó que el texto de Mateo 28:19 solamente llegaba hasta el verso 19. Es decir, hay un escrito, una copia de Eusebio del Evangelio según San Mateo, que solamente llega hasta Mateo 28:19, no tiene más versos, y lo que dice el verso 19 en la copia de Eusebio, el gran historiador cristiano, es id y haced discípulos a las naciones, sumergiéndolas en mi nombre. Hasta ahí el texto. No dice más, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo dice hasta ahí. Ahora, deténgase a pensar lo siguiente. Jesús no dijo, es decir, aún tomando este texto como si fuera original, no está en los originales, en los manuscritos no está, pero si aún estuviese, mire cómo tendríamos que entenderlo. Él no dijo bautizándolos en los nombres, sino bautizándolos en el nombre singular. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu tampoco es nombre. Quiere decir que en el bautismo tan solo hay un nombre. No hay 3 nombres, hay un solo nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo nombre. Y el que manda es uno solo. El verso siguiente, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El que manda es Jesús. Y 3, el verso 20, y aquí yo estoy, no dice nosotros estamos, sino singular, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo lo ordenó Jesús en el nombre. Pero veamos los otros evangelios. Brevemente hagamos un recorrido por los otros evangelios. Ejemplo, San Marcos capítulo 16, verso 15. Observe lo que dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Observe, en mi nombre, no dijo en los nombres, ni dijo en los títulos, sino en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Note que el mensaje de Cristo en todos los casos está ordenado en el nombre. San Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observe. En Marcos está ordenado que todo hay que hacerlo en el nombre, dijo él, en el nombre de él. En San Lucas 24:47, todo se hace y el bautismo y la predicación del evangelio se hace en el nombre. Y aquí en Mateo no cambia. Sigue siendo en el nombre, no en los títulos, sino en el nombre. Recordemos que el perdón de pecados se da por el nombre, y lo atestiguan todos los profetas del Antiguo Testamento, es decir, todos los grandes profetas del Antiguo Testamento lo dejaron sentado de esta manera. Hechos capítulo 10, verso 43. El apóstol Pedro dijo, de este dan testimonio todos los profetas.
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice que recibirían perdón de pecados por los títulos de Padre y Espíritu Santo, no, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y tan cierto es esto que el Espíritu Santo lo confirmó enseguida. Los que oían esa exposición o ese sermón de Pedro, de inmediato fueron llenos del Espíritu Santo, aunque no eran judíos, ni eran hermanos todavía. Sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían aquel discurso, de Hechos 10:43. Entonces, todo está en el nombre. Si se revisan los bautismos realizados por la Iglesia del Señor, por lo menos en los primeros 150 años de la Iglesia, no existe en esos 150 años de historia de la Iglesia ningún bautismo hecho en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ok. Querido amigo, yo sé que te han hecho creer o tú has creído en esto de la Trinidad. Pero, querido amigo, esto es la verdad. Lo que dice el ministro, el pastor, es la verdad. Si usted quiere, puede buscar libros y mire y asesórese y mire bien y estudie bien la palabra de Dios. Porque esto de la Trinidad es un invento del ser humano, del hombre. Es un invento del hombre. Y además de eso, la Biblia está adulterada. Y lo han acomodado para mostrar algo que no es. Yo te invito para que le pidas al Señor que Él te ayude y Él te revele su nombre.